10 riesgos espeluznantes de vivir en el salvaje oeste. Vivir en el salvaje oeste era una experiencia sumamente peligrosa y desafiante. Aunque la imagen que tenemos hoy en día de esta época se ha forjado gracias a novelas y películas, la realidad era muy diferente. En este artículo, exploraremos 10 espeluznantes riesgos que los vaqueros y colonos tuvieron que enfrentar en el viejo oeste. ONE. Anarquía y violencia. El salvaje oeste era una región marcada por la anarquía y la falta de gobierno. En estas ciudades fronterizas, los colonos vivían al margen de la ley y debían hacer justicia por cuenta propia. La falta de interés por parte del gobierno central generaba una sensación generalizada de desconfianza y desprecio hacia las autoridades. Además, muchos de los habitantes del salvaje oeste eran excombatientes de la guerra civil, lo que contribuía aún más a la falta de orden y al aumento de la violencia. Conflictos con los nativos americanos. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, se encontraban con los nativos americanos, quienes veían amenazados sus territorios y modos de vida. Estos encuentros, muchas veces, resultaban en violentos enfrentamientos y batallas conocidas como las guerras indias. Los nativos americanos, a pesar de ser excelentes combatientes, se vieron superados en número y armamento por los colonos, lo que llevó a su derrota y a la creación de reservas donde fueron reubicados por la fuerza. 3. Porte de armas generalizado. En el salvaje oeste, prácticamente todos iban armados. Portar un revólver de 6 tiros era común, y los cazadores optaban por llevar rifles y escopetas para protegerse de los peligros de la fauna local. Sin embargo, esta cultura de armas también llevaba a conflictos y tiroteos innecesarios, especialmente cuando el alcohol se mezclaba con las apuestas de cartas. Con el tiempo, se empezaron a establecer reglas para controlar el uso de armas dentro de las ciudades, aunque en los primeros tiempos, los salones y las calles estaban repletos de hombres armados. 4. Peligrosos animales salvajes. En el salvaje oeste, la fauna era aún más peligrosa y abundante que en la actualidad. Osos grizzly, lobos, cocodrilos, serpientes de cascabel y escorpiones eran solo algunos de los animales que representaban una amenaza constante para los colonos. Los ataques de estos animales podían ser mortales, y la falta de antibióticos y antídotos en esa época hacía que las mordeduras y picaduras fueran aún más peligrosas. 5. Pandillas de ladrones y forajidos. La proliferación del crimen en el salvaje oeste era un problema creciente. La falta de autoridad y la ausencia de leyes efectivas permitían que las pandillas de ladrones y forajidos operaran con relativa impunidad. Los robos a viajeros, diligencias y bancos eran frecuentes, y solo unos pocos forajidos buscaban una vida honesta en la región. Nombres famosos como Jesse James y Butch Cassidy se hicieron conocidos por sus hazañas criminales y su habilidad para evadir a la ley. 6. Clima extremo. Los pioneros que se aventuraban en el oeste debían enfrentarse a duras condiciones climáticas. Desde temperaturas extremas hasta tornados mortales, el clima podía representar una amenaza constante para aquellos que no estaban preparados. Sombreros, botas de cuero y la búsqueda de agua eran algunos de los desafíos diarios que debían enfrentar los colonos, especialmente aquellos que se asentaban en regiones montañosas o desérticas. 7. Falta de asistencia médica. La falta de médicos y acceso a medicinas adecuadas era otra de las dificultades que enfrentaban los habitantes del salvaje oeste. Las enfermedades, muchas veces transmitidas por el agua contaminada y los alimentos en mal estado, eran la principal causa de muerte en la región. Además, la mala higiene y la falta de estándares sanitarios contribuían a la propagación de enfermedades como la disentería, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. La falta de autoridades médicas capacitadas dejaba espacio para la aparición de charlatanes y curanderos fraudulentos que aprovechaban la necesidad de la población. 8. Enfermedades mortales. Las enfermedades eran especialmente peligrosas en el salvaje oeste, donde hospitales y centros de salud eran prácticamente inexistentes. Las picaduras y mordeduras de insectos, como mosquitos, chinches y pulgas, eran comunes y podían transmitir enfermedades mortales. La falta de tratamientos y medicamentos adecuados agravaba aún más la situación.
Enfermedades como la sífilis se propagaban debido a la falta de higiene y las prácticas sexuales sin protección. 9. Corrupción entre los representantes de la ley. No siempre se podía confiar en los representantes de la ley en el salvaje oeste. Muchos sheriffs y agentes de la ley utilizaban su posición para extorsionar a los propietarios de negocios y abusar de su autoridad. La falta de control efectivo por parte del gobierno hacía que el poder estuviera en manos de unos pocos individuos que a menudo se beneficiaban de su posición. Esto llevaba a la preferencia por la justicia autodirigida en muchas comunidades, donde se establecían códigos de honor propios y se tomaban medidas para expulsar a los criminales. 10. Conflictos por la tierra. La lucha por los derechos de la tierra era una fuente constante de conflictos en el salvaje oeste. Ganaderos y mineros buscaban proteger sus intereses, y esto muchas veces llevaba a batallas legales y violentos enfrentamientos. La falta de presencia efectiva del gobierno y la impunidad reinante en la región contribuían a que estos conflictos se resolvieran con armas de fuego. Casos como la guerra de Pleasant Valley en Arizona demuestran la gravedad de estos enfrentamientos, donde decenas de personas perdieron la vida en una década de conflicto. En conclusión, la vida en el salvaje oeste era extremadamente peligrosa y desafiante. A pesar de los riesgos espeluznantes que los habitantes debían enfrentar, esta época ha dejado un legado cultural que perdura hasta el día de hoy. Las historias de vaqueros y bandidos han cautivado a las audiencias alrededor del mundo y nos siguen entreteniendo. Si te interesó este artículo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la historia y curiosidades del pasado. Esperamos que este artículo te haya brindado una visión detallada de los riesgos espeluznantes de vivir en el salvaje oeste. Si tienes alguna pregunta o comentario adicional, no dudes en compartirlo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestros contenidos.